Bueno, les damos la bienvenida a todos los que se van conectando, los que van llegando. El live de hoy es los sí y los no de la marca empleadora del futuro. Y me acompañan, tengo la suerte hoy de que me acompañen Vanessa Rosenthal, por un lado, especialista en comunicación interna, en comunicación interpersonal y directora de Trendset Comunicación Organizacional, profesora de la UBA, UB, Ditela y ESAN. Y por otro lado también Damián Di Benedetto, licenciado en Sociología, magíster en Dirección de Recursos Humanos, docente universitario y gerente de Recursos Humanos en BTR Consulting. Así que bueno, muchas gracias por estar los dos acá presentes. ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué tal? Buenos días, gracias. Por favor, Un gusto estar. un gusto contar con ustedes hoy acá. Bueno, y para arrancar sin mucho preámbulo, a medida que se siguen sumando la gente, vamos a empezar por charlar un poquito sobre 5 errores comunes de la gestión de marca empleadora, para después ir a los casos y experiencias que tienen hoy para contarnos Damián y Vanessa. Así que voy arrancando con esto. Bueno, primero que nada, traje algunos memes para irnos distendiendo a medida que vamos conversando. Como pueden ver acá, la típica que pasa mucho de esto de copiarnos un poco del resto y que todos los beneficios y la propuesta de valor se ve siempre un poco igual, un poco parecido a esto. Todos los Spider-Man señalando el descuento en gimnasio, que es el beneficio, creemos, más repetido en todas las propuestas de valor. Y un poco el primer error en ese sentido es usar lo que está de moda como atributo o parte de la propuesta de valor al empleado, al colaborador, o este concepto que está en auge hoy en día de propuesta de valor social, que implica un poco más el compromiso y la responsabilidad social empresaria de la empresa, que está muy bueno como hacer ahí un poquito de hincapié. La clave de esto es tratar de ser auténticos. Es usual ver atributos construidos de lo que proponen los rankings que mejor premian al posicionamiento como Great Place to Work, por ejemplo. La idea es no basarnos en esos atributos que están construidos muy de forma genérica, sino hablar de nuestra marca como algo único y realmente mostrar cuál es nuestro valor diferencial. Por otro lado, traemos esto, por ahí tenemos estos atributos genéricos, mientras que alrededor nuestro está pasando un montón de cosas. Falta de compromiso de los colaboradores, comentarios negativos en redes sociales. Pasa mucho esto de que sale algún posteo de marca empleadora en LinkedIn como miren lo que es nuestro onboarding o nuestro kit de bienvenida y salen todos los comentarios abajo de la gente de realmente lo que se vive en la empresa o una alta rotación que es que uno de los datos numéricos que más nos permiten evaluar a veces en marca empleadora para gestionar. ¿Y qué pasa con esto? El error está en construir una marca empleadora teórica. Pensarlo sin escuchar no nos permite trabajar con los colaboradores en el centro de lo que va a ser una gran estrategia si los escuchamos. La marca empleadora es confianza al 100%, porque asegurar esa coherencia entre lo que se vive y lo que se dice es clave. Por otro lado, acá el meme nos trae lo que sería una gran estrategia versus una estrategia que se queda chiquita. En ese sentido, tratar de comunicar beneficios por pilares y segmentados por las experiencias de los públicos, después de haberlos escuchado, es la estrategia ideal, es hacia donde apuntamos. Mientras que si segmentamos solamente por ahí, por fuera de convenio y dentro de convenio, nos queda corta esa segmentación. Ahí el error que traemos es tener una propuesta de valor generalizada, una propuesta de valor que no usa el segmento, pero no solo el segmento de realmente estar muy segmentado, sino también que no evalúe y no tiene en cuenta gustos, preferencias y experiencias. Descuento en gimnasio, por ejemplo, si a la gente le queda súper lejos el gimnasio en donde tienen el descuento, ya no es una propuesta de valor que está escuchando a la experiencia de la gente, donde vive la gran mayor parte de los colaboradores de la organización, por ejemplo. Así que ese es un gran error a tener en cuenta a la hora de diseñar una propuesta de valor que sirva, digamos, y que realmente genere lo que estamos buscando, que es un sentimiento de comodidad, de cuidado, que me tienen en cuenta, digamos. Otra de las cositas acá que tenemos es poner el foco en la estrategia de marca empleadora solo en la atracción de talento o poner un foco en fidelizar primero para luego atraer.
spoiler alert, claramente la clave es mejor poder fidelizar y luego atraer con la experiencia que cuentan los testigos que hoy forman parte de la organización. El error ahí está en eso, pensar que la marca empleadora es solo traer talento. La estrategia debe ser integral. La idea es que generemos una experiencia unificada, atractiva, real, en donde el momento que pasa la marca para todos los públicos pasa siempre igual. El encuentro que yo tengo como público con la marca pasa siempre igual y eso nace de los colaboradores adentro, digamos, contando sus experiencias y haciendo esto que sea real y auténtico, digamos. Así que es clave no poner el foco en la entrada de cuando diseñemos la estrategia en salir a buscar afuera, sino primero fidelizar y que eso sea lo que nos permite atraer el talento. Y acá otro de los memes, quizá me quedó un poco chiquita la letra, pero lo habrán visto un montón, la evolución mental de cuando vamos creciendo en lo que pensamos. Pensar que marca empleadora lo toma marketing porque contiene la palabra marca, comunicación interna, trabajando sola, o hacemos una reunión por mes, pero nunca estamos de acuerdo entre las dos áreas, sería como un poquito más allá. Lo ideal, trabajar colaborativamente entre marketing, comunicación interna y todas las áreas que generan experiencia dentro de la organización. El error número 5, entonces, es trabajar aislados. Ni marketing trabaja solo, ni comunicación interna tiene la última palabra. Hacer equipo, gestionar la experiencia y siempre priorizando esto desde adentro hacia afuera, es un poco la clave que buscamos para que tenga éxito nuestra estrategia de marca empleadora y para esto que les comentaba de hacer que se viva siempre la misma experiencia. No importa quién, ni dónde, ni cuándo tiene contacto con la marca, sino que siempre la experiencia sea coherente y dé el mismo mensaje que estamos buscando. Bueno, con esta breve introducción, no quiero robarles mucho más tiempo a lo que tienen para contarnos Dami y Vanessa. Los voy a dejar con Damián para que nos lleve esto un poco más a la realidad y nos cuentes de su experiencia, cómo lo vive y cómo lo han llevado a cabo. Bueno, buenos días o buenas tardes, según sea donde estén. De vuelta, gracias por la invitación y demás. La verdad es que lo primero que uno tiene para contar es que es un poco lo que a mí me gusta compartir y es tal vez el inicio de una linda historia recorrida con la gente amiga y colega de BW Comunicación. Tiene que ver con un caso que fue muy exitoso hace más de 10 años. Más allá de que hubiera sido exitoso, creemos que en definitiva marcó un antes y un después en un montón de cuestiones. Yo creo que para la comunicación interna, al menos en Argentina y también en algunos otros países de América Latina, pero en nuestras carreras profesionales, ¿no? Ya no me acuerdo si en 2012, 2013, por ahí, llevamos adelante una campaña de comunicación que en BBVA se llamó Yo Elijo BBVA, y que fue una iniciativa que ayudó a la marca a fortalecer la identidad corporativa, pero también el compromiso de las personas que estábamos trabajando ahí, ¿no? Fue un punto de partida para muchas otras estrategias nuestras y de otros colegas, por suerte, con quienes compartimos, y con el tiempo, la verdad, hasta nos ayudan a nosotros a posicionarnos de manera profesional. Ahí si quieren ir pasando a la siguiente slide, yo tengo algunas poquitas frases arrancando con esto, ¿no? De una historia que para nosotros lo cambió todo, ¿no? Ahora, ¿cuál fue el gran tema que en aquel momento fue novedoso al punto tal que yo me animo a pensar que ni siquiera lo habíamos visto de esa manera? Nosotros casi que naturalmente éramos muy jóvenes y muy impetuosos y la verdad es que creo que no sabíamos qué era lo que estábamos haciendo en ese momento, tal vez intuíamos, pero había cosas que ni siquiera todavía tenían nombre, ¿no? Pero sí notamos con los compañeras de BW Comunicación que las personas que trabajaban en BVA buscaban algo más que una propuesta de valor que respondiese a cuestiones transaccionales o beneficios económicos o a mensajes institucionales, sino que lo que notábamos era que a través de diferentes canales empezamos a entender que las personas querían sentirse protagonistas. De vuelta, ¿no? Vuelvo a decir, esto pasó hace 12, 13, 14 años, cuando no se hablaba tanto de esta cuestión. Entonces, entendimos nosotros que querían poder hablar, querían ser escuchadas, querían ser protagonistas, ¿sí? Cuando todavía, si bien hacíamos encuestas de clima, no se le daba voz a las personas, ¿no? Y ahí fue donde pensamos que esas voces, que tal vez eran las que de alguna manera no eran tan escuchadas,
podían convertirse en el mensaje central de la campaña que nosotros íbamos a llevar adelante. En lugar de decir nosotros cómo era nuestra propuesta de valor, lo que decidimos hacer es poner a las personas en el centro y dejar que ellas hablen y puedan explicar qué era lo que elegían de esa propuesta de valor. Ese enfoque hizo que pudiéramos construir una narrativa mucho más auténtica, que se convirtió en una caja de resonancia, primero, sobre todo adentro, ¿no? Tal como indica cualquier proceso de gestión de cambio. Pasemos a la siguiente, por favor. Ahí creo que el secreto, ¿no? Es que el corazón de la estrategia, eso sí lo teníamos claro, aunque no tenía tanto nombre, ¿no? No se hablaba todavía de People Experience, o por lo menos no se hablaba como se habla hoy o como lo hablamos hoy, pero el corazón de la estrategia fue ir hacia las personas, ¿no? Ir al origen de todo, que hoy nos parece recontra evidente. Bueno, en ese momento no pareciera que fuera tan así, ¿no? Entonces, si hablamos hoy de marca empleadora, en aquel momento, como máximo, hablábamos de marca, ¿no? Esto que decía recién Paula acerca de marcas, marketing. Bueno, empezamos también nosotros a entender que se podía construir la marca, no solo la marca, apalancándonos en la marca general, pero la marca empleadora, y hacerlo desde adentro, pero poniendo a las personas en el centro. Y esa experiencia recogida fue lo que nos permitió resignificar la campaña. Hoy nos damos cuenta de que hicimos algo que hoy es tal vez tendencia o es algo habitual, ¿sí? Que es poner a los empleados en el centro. Escuchamos sus voces, le dimos un lugar protagónico, permitimos que ellos fueran los que hablaran por la empresa. Ya no era yo diciéndote a vos como empleado o como empleada lo que te ofrecía, sino diciéndonos a mí y sobre todo diciéndole a tus compañeros, a tus compañeras, por qué elegías estar en ese lugar. En esencia, lo que hicimos fue construir desde adentro, confiando en que las personas son el eje central de cualquier estrategia organizacional, que es evidente, pero que había que ponerlo en la comunicación, ¿no? En el mundo de la comunicación. Pasemos al siguiente, por favor. Y era una campaña de comunicación en donde no queríamos nosotros prometer absolutamente nada, sino vernos en un espejo en donde las personas pudieran destacar aquellas cosas que hacían para ellos, y como me gusta decir siempre a mí, no la propuesta de valor, sino el valor de la propuesta. O sea, claro que nosotros proponíamos que le resultaba valioso para las personas. Y como bien, por ejemplo, define Richard Mosley, y cuando habla de employer branding, dice que es el proceso de posicionar a una organización como el empleador preferido, tanto para sus empleados actuales como para los futuros, o incluso yo agregaría para aquellos que capaz que ya no están trabajando con nosotros, ¿no? Es generar el concepto de marca empleadora, es gestionar activamente la propuesta de valor, primero que nada, para los empleados, ¿no? Y eso quiere decir que tenés que alinear tu cultura interna, beneficios, la propia experiencia, el journey del empleado, ¿sí? Y las oportunidades de desarrollo, dándole una narrativa que sea coherente y auténtica, ¿sí? Eso, de alguna manera, era lo que podía darnos sustento. O sea, no salíamos solamente a comunicar, que era la novedad que hacíamos del equipo de comunicación interna, sino que nos apalancamos sobre lo que nosotros sabíamos que eran nuestras fortalezas, sabiendo también que había otras cosas que teníamos que mejorar. Avancemos a la próxima. Entonces, desde esa experiencia que nos tocó recorrer a nosotros, lo que hicimos fue con Yo Elijo BBVA, creemos que nos adelantamos un poco en el tiempo. Y creamos una plataforma comunicacional que conectaba valores personales, es decir, no solamente íbamos a mirar la estrategia del negocio, las capacidades organizacionales que el negocio necesitaba para poder llevar adelante. Esto no lo dije, pero estábamos justo en un proceso de cambio fuertísimo en donde el banco dejaba de tener foco en lo financiero y pasaba al core de la actividad, que era hacer banca, ¿no? Entonces necesitábamos mucho más de las personas. Y logramos entonces poder conectar lo que el negocio necesitaba con los valores de nuestra gente, ¿sí? Y de esa manera lo que hicimos fue dar vía a un espacio en donde las elecciones individuales y el propósito colectivo se encontraban. Claramente eso después tuvo una serie de repercusiones positivas, empezando por el clima laboral, que no dejó de mejorar durante varios años, y obviamente también hizo posible los éxitos de negocio, ¿no? Avancemos un poquito más, por favor. Entonces, estábamos con esta cosa de ya no es una cuestión en donde hay una relación asimétrica, que por supuesto la hay siempre entre empleado y empleador, pero sí queríamos de alguna manera poner en pie de igualdad la posibilidad de elegir, ¿no? Elegirnos, ¿sí? Había algo de elegirnos entre todos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos que hicimos bien
y ya en el marco de lo que entendemos que sirve como los sí y los no del employer branding, ¿no? Nosotros creemos que conectamos emocionalmente con los empleados porque diseñamos una narrativa que fuera auténtica, que apelaba al orgullo, al sentido de pertenencia, a la elección consciente de ser parte de ese proyecto o de esa compañía. Creemos que fuimos coherentes con la cultura interna porque cada mensaje y cada acción reflejaba la realidad de lo que vivíamos en la empresa. No exageramos ni dejamos de decir tampoco. Buscamos generar confianza y credibilidad. También fuimos cuidadosos de involucrar a todos los niveles, porque la campaña no fue diseñada solo desde un lugar, sino que procuró ser una construcción colectiva que incluyó talleres, actividades participativas, la voz de las personas, como decíamos, ¿no? Obviamente siempre cualquier gestión de cambio se impulsa desde arriba, con la coalición poderosa, y creando mensajes fuertes que se comunican a todos, pero dio espacio, ¿sí?, para poner a las personas en el centro. Entonces ahí reconocimos a las personas que eran y o podían ser embajadores de marca, algo que siempre es tan difícil para nosotros cuando hacemos comunicación. Resaltamos, fuimos a buscar sus historias personales y profesionales y las contamos y las pusimos en el corazón de nuestra narrativa. Celebramos los logros internos en base a ese esquema de valores que ya teníamos definido, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue reconocer las contribuciones individuales, volvimos a poner lo humano dentro, ¿no? Fortalecimos el vínculo emocional que nos unía con la organización y, por supuesto, comunicamos con un propósito compartido, ¿no? Unió estos, como decía antes, valores individuales con los valores colectivos y las necesidades también incluso de la compañía. Avanzamos un poquito más. Y la idea está de cómo hacemos también para poder construir experiencias que trasciendan. Bueno, también había cosas que había que evitar, había errores que los que no había que caer, ¿no? Entonces dijimos, bueno, no prometamos algo que no se viva internamente, seamos coherentes, buscamos ser genuinos, consistentes, buscamos no lanzar promesas vacías, no crear expectativas irreales, porque en definitiva lo que estábamos haciendo, y no quiero con esto bajarle el precio, pero era una campaña de comunicación. Era una campaña de comunicación que nos ponía de vuelta en el centro y que decía, bueno, sintámonos contentos de estar acá, sintámonos orgullosos de estar en este lugar. No diseñamos mensajes ni genéricos ni impersonales, o sea, evitamos cualquier tipo de comunicación impersonal o en tercera persona, ¿no? Todo fue contado en primera persona al singular, ¿no? Yo elijo BBVA, yo elijo, y van a ver al final algún video donde van a poder ver eso. Y la idea era optar por mensajes que resonaran con las emociones y los valores de las personas que formaban parte de la compañía. No excluimos a nadie. Diseñamos una campaña que fuera lo más inclusiva posible, asegurando que todas las personas pudieran sentirse parte de la historia. Y también ahí, no para entrar en polémica, pero es cuando marcás la cancha, tal vez puede ser que alguien se quede afuera. Y ese es un buen momento para tomar decisiones. Porque en cualquier gestión del cambio, entre otras cosas, como dice el profesor Cota, ¿no? Los obstáculos también tienen que ser eliminados, ¿no? Entonces, es cómo haces para ser lo más inclusivo posible, pero marcando correctamente la cancha, explicando cuáles son tus no negociables. Fuimos cuidadosos y, es decir, evitamos no mirar el impacto, es decir, miramos el impacto. Buscamos que, si bien el éxito se reflejaba en premios, en reconocimientos, también analizamos constantemente los resultados internos, es decir, no caímos en el error de descuidar el seguimiento de las métricas, ¿sí? Y tampoco olvidamos el poder del reconocimiento, porque lo que hicimos es celebrar activamente a los empleados, reforzando eso que nosotros entendíamos que era lo que necesitaba la organización. Bueno, ya para terminar ahí, primero que nada agradecer. Hoy hablo desde otro lugar, hoy soy gerente de recursos humanos en otro rubro, en una empresa de tecnología, con foco en ciberseguridad, etcétera, etcétera. Pero bueno, me siguen apasionando estas cosas y entre otras cuestiones tengo que decir, ¿no? Que esa campaña me dejó ni más ni menos que amigo, por ejemplo, ¿no? Además de algunos éxitos profesionales y reconocimientos. Y si querés ahí, Pau, Jorge, si quieren mandar el videíto, así como para que yo vaya terminando, lo pueden hacer. Y ahí simplemente contar, ¿no? Que cuando hoy las empresas tal vez compiten ferozmente o competimos ferozmente por el talento, sobre todo como me toca a mí, en el marco del mundo de la tecnología, en donde hay tanta escasez de talento, yo lo que puedo decir es que los aprendizajes de aquella campaña Yo elijo BBVA, para mí, y creo que para algunos de los que formamos parte de aquel momento, siguen siendo relevantes. Entendimos que la marca empleadora no se trataba solo de atraer talento externo, sino de construir un ambiente donde las personas podían elegir quedarse, crecer y contribuir.
como bien dice Brett Mitchington, ¿no? Dice, el employer branding es la percepción del mercado laboral sobre lo que significa trabajar para tu empresa y el valor único que esta experiencia aporta, ¿no? Es un cambio que vos elegís y que te hace diferente a vos. Pero hoy damos un paso más, ¿no? Hoy no solo hablamos de atraer talento, sino que buscamos cómo hacer para diseñar una experiencia en donde los empleados vivan con plenitud. La experiencia de los empleados ya no es un programa, sino que es producto del entorno de trabajo que creamos día a día y debería ser conformado entre todos. Para nosotros, eso que construimos en aquel momento y que hoy podemos seguir construyendo, es así un legado que, como para transmitir con mensaje final, ¿no? Y agradeciendo la atención de todos, es algo que empieza desde dentro, ¿no? Con autenticidad, con coherencia, con el compromiso de seguir eligiendo lo mejor de nosotros mismos con cada organización. Está buenísimo todo lo que contás, Damián, la verdad, espectacular. Rescato un montón que fueron muy pioneros quizás en todo esto y por ahí un poco de lo que decías, dar voz, esta caja de resonancia que empieza adentro, que después se traduce un montón afuera y buenísimo esto de no quedarse en los premios, sino medir también al interno porque a veces caemos un poco en ese sesgo de cómo se ve la campaña y no desde los protagonistas de la campaña. Buenísimo también toda esta integración, digamos, de todo lo que hace la experiencia del colaborador, de todos los programas que implican marca empleadora. De verdad, yo creo Ahí, que fuimos un poquito inconscientes en aquel momento, creo que intuíamos más que nada, tuvimos, tengo que decirlo, ¿no? Aparte porque está Vane acá presente, tuvimos, aunque somos de la misma generación, pero tuvimos como profe gente como Vane, por ejemplo, que nada, que de alguna manera sentaron bases como para que nosotros pudiéramos en aquel momento, probablemente sin poner las palabras que hoy tienen todas estas cuestiones, pero creo que dimos en la tecla en aquel momento, sí. buenísimo. Bueno, Vani, todo tuyo entonces para que nos cuentes un poco desde tu lugar todo lo que sabes que es un montón de marca empleadora. Gracias, gracias Pau, gracias a toda la gente de BW y un lujazo estar hoy acá pudiendo compartir el conocimiento. Amo hacer estas cosas y estos espacios junto a Dami, que también nos conocemos hace muchísimos años y que la vida profesional nos fue juntando en diferentes momentos, así que súper contenta de estar acá como para seguir aprendiendo entre todos. Bueno, contarles un poco, porque bueno, para eso me convocaron acerca de cuáles son las tendencias, pero para poder hablar un poco de las tendencias, yo creo que hay un tema que a mí me apasiona, que es, tampoco es nuevo, yo escucho la experiencia que cuenta Dami y que la conozco de hace tantos años y que, como bien decía él, si bien la palabra marca empleadora no existía en ese momento, no deja de ser actual, súper actual, y me van a escuchar decir cosas alineadas a esto, pero lo que yo creo es que para poder hablar de marca empleadora tenemos que hablar en principio de cultura. Cultura y marca empleadora en cada organización van de la mano, están estrechamente vinculadas y trabajar en marca empleadora es también reforzar y amplificar la cultura organizacional de cada empresa, de cada organización, de cada institución, ¿no? Porque la cultura o entender la cultura, diagnosticar la cultura, nos va a dar la base y la esencia como para poder trabajar una marca empleadora y comunicarla hacia adentro y hacia afuera de la organización, ¿no? Entonces, cuando hablamos de marca empleadora, hablamos en esencia de poder comunicar quiénes somos, de poder comunicar nuestra identidad y para eso hay que empezar a trabajar quiénes somos y cuál es nuestra identidad y después, como también decían hace un ratito, impactar en la experiencia de las personas, de poder crear lazos emocionales o racionales que vinculen a las personas con la organización y que les permitan vivir la experiencia de forma positiva. Vamos a los primeros pasos que probablemente estén esperando un poco más bueno, cómo lo llevo a cabo, ¿no? Cómo en el día a día puedo operacionalizar, puedo gestionar la marca empleadora, o al menos así lo hago yo cuando trabajo dentro de las organizaciones, que me parece que es la manera más estratégica o más profesional de poder realmente implementar una estrategia de marca empleadora. Y el primer punto o el primer paso es el de realizar un buen diagnóstico. Hace un ratito yo hablaba de esto de entender un poco cuáles son nuestros públicos, ¿no? Los actuales y los potenciales, para poder identificar cuáles son los atributos asociados a la marca empleadora que tienen cada uno de ellos, para poder identificar cuáles son sus necesidades y percepciones que están asociadas a la marca en especial. Así que esto lo hacemos con focus groups, esto lo hacemos con entrevistas y
con cuestionarios en donde lo que hacemos es relevar un poco qué valoran esos públicos internos o externos, y también se trabaja en esta instancia de diagnóstico con un relevamiento de qué está haciendo la competencia, porque también hay que ver un poco qué comunica la competencia, dónde comunica la competencia, para poder, sobre todo, diferenciarnos, ¿no? Y poder entender un poco qué opinan, qué piensan las personas acerca de nuestra organización, y entender cuál es la mejor experiencia que le podemos dar al candidato o al empleado durante todo el ciclo de vida en la organización. La segunda etapa, porque son 3 las que les voy a compartir, es una vez que tenés hecho ese diagnóstico, lo que yo siempre te recomiendo es sentarte a co-crear la propuesta de valor al empleado, la PVE o la Employee Value Proposition, porque es uno de los mejores métodos que yo por lo menos también encuentro como para poder generar una marca sólida empleadora, ¿no? La PVE está más del lado de la identidad, y la marca empleadora de lo que sería por ahí la imagen, que obviamente tienen que ser coherentes entre sí, pero para poder diseñar esta propuesta de valor al empleado se necesita también de comprender y de hacerlo junto con la gente, cuáles son esos factores que contribuyen a motivar a las personas que están en una organización o a los potenciales talentos que podemos conseguir también del mercado. Y ahí vas a identificar un conjunto de ofrecimientos que por supuesto van mucho más allá de los beneficios, que tienen en cuenta los beneficios, pero que van mucho más allá y que son considerados valiosos por los diferentes públicos. Y ahí lo que me dice es un poco la diferencia entre lo que las personas buscan y lo que perciben que la organización le da o le brinda. Fíjense que yo hablo mucho de percepciones. El mundo de las percepciones es el mundo de las comunicaciones, porque tiene que ver con cómo comunicamos lo que realmente ofrecemos como organización. Y como les dije, acá no solo hablamos de beneficios, acá hablamos de bienestar económico, de bienestar físico, de bienestar financiero, hablamos de feedback, o sea, iniciativas para dar feedback y para abrir conversaciones. ¿Qué estamos haciendo en este sentido en las organizaciones? ¿Abrimos espacios? ¿Hay iniciativas relacionadas con esto? Bueno, por supuesto, todo lo que tiene que ver con aprendizaje y desarrollo, es decir, cómo estamos trabajando las oportunidades de desarrollo diferenciales en nuestra organización, temas que hacen a la flexibilidad laboral, a la sustentabilidad, ¿no? Es decir, vamos identificando un conjunto de iniciativas, algunas ya las estamos implementando, entonces las revisamos, las prácticas, ¿no? Las revisamos, las políticas, las prácticas, otras las incorporamos, temas que hacen a la diversidad o a la equidad laboral. Bueno, algunas de estas cosas tienen que formar parte de la propuesta de valor de mi organización diferente a la tuya, y creas entonces este marco de acciones segmentadas por público. No todo es para todos, y acá lo interesante es ver qué sí va a ser para todos y qué va a ser para algunos, y empezar a trabajar la comunicación. Y el último paso de la propuesta de valor al empleado, para lo que tiene que ver con definir la marca empleadora, ya tiene que ver con la comunicación. Cuando tenés el marco de propuesta de valor al empleado definido, bueno, hay que trabajar sobre definir una estrategia de comunicación interna, como por ejemplo la que vimos recién, que mostró Dami, que es, bueno, cómo damos a conocer. Personalmente a mí me resuena mucho trabajar con ejes o pilares, entonces en general propongo empezar a pensar cuáles van a ser esos pilares de comunicación o esos ejes que organizan un poco la campaña y la propuesta de comunicación. Pensamos un poco la estética. Acá es un punto para revisar si tenemos o no manual de marca, o poder crear un manual de marca, ¿no? Y comunicar la propuesta de valor al empleado a través de los diferentes canales o los diferentes medios o acciones que tengamos o que creamos ad hoc, que esto puede incluir desde la página de empleos de la organización o el micrositio de empleos que podamos tener, o acciones en universidades o presencia en ferias, o generar material de comunicación para compartir en redes sociales internas, redes sociales externas, o en los canales que tengamos abiertos, no solo para los que ingresan, sino para los que ya están en la organización también. Por eso este último paso, la de la comunicación de la propuesta de valor al empleado, es sumamente importante, porque
de esto depende un poco el tema de la percepción, y perdón que haga énfasis, pero es muy importante el tema de ver un poco cómo es percibida nuestra propuesta de valor y la marca empleadora, ¿no? Y justamente para eso vamos a hablar de crear una estrategia de embajadores de marca, que me parece que también para organizaciones, sobre todo complejas en términos de cantidad de empleados o en dispersión geográfica o en modalidades de trabajo remotas, híbridas, presenciales, hoy en día pensar que cada empleado es un potencial embajador de marca, porque todos sabemos que las opiniones de cada uno de nosotros se viralizan y en segundos podemos saber acerca de lo que sucede en una organización, tanto hacia adentro como viralización hacia afuera, y esto puede sumar o restar a la reputación de una marca. ¿Qué es un programa de embajadores de marca? Un programa de embajadores de marca es dar la voz y el espacio a los colaboradores para que ellos sean los que van a ayudarnos en la reputación y en difundir un poco nuestra marca empleadora. En algunas organizaciones se los conoce como embajadores, en otras como influencers, en otras como champions, en otras como referentes, voceros, bueno, palabras que se le van poniendo a estos referentes dentro de la organización. La verdad que hace muchos años que estoy acompañando organizaciones en lo que es la formación de redes de embajadores de marca. Y hoy los comunicadores internos tenemos mucho para hacer, para identificar quiénes podrían formar parte de esta red, para formarlos como embajadores de marca, para acompañarlos en su rol y por supuesto para reconocerlos también por contribuir con humanizar la marca, con generar confianza, con generar compromiso y con ser realmente los voceros de la organización, dando visibilidad a los mensajes clave, a los contenidos que nosotros trabajamos con ellos, y también para que orgánicamente puedan contribuir a la imagen de la organización, transmitiendo el ADN de la organización. Por supuesto que la idea es que todos los empleados puedan ser embajadores de marca. Por suerte algunas organizaciones ya lo están trabajando en ese sentido, el de no solo tener referentes, sino llegar a formar a todos los empleados como embajadores y voceros de la organización. Bueno, pasamos a la siguiente, porque vamos a hablar de las tendencias en términos de marca empleadora, y concretamente vamos a ver primero los sí y después los no. Y empezamos entonces con los sí, que como ustedes van a ver, muchas de estas cosas recién también las estuvieron trabajando los chicos en la presentación o Dami con su caso, pero que está bueno como pasarlos en limpio, está bueno como tenerlos en cuenta si es que estás empezando a trabajar en marca empleadora, porque la autenticidad, que es el primer sí que les quiero compartir, tiene que ver justamente con transmitir tu cultura. Y vuelvo al tema de la cultura, es decir, de ser transparentes y auténticos para poder mostrar cuál es tu cultura y comunicar quiénes somos, cuál es tu identidad. La identidad se trabaja, se co-crea, se piensa, y sin exagerar ni sin maquillar la realidad, ¿no? Entonces, comunicar de manera auténtica, de manera honesta, de manera transparente, de manera humana, y diferenciarte de la competencia, me parece que es el primer sí como muy importante. Y a mí me gusta mucho trabajar en línea con lo que Dami también presentó, que es esto de identificar y trabajar con historias personales, historias de los empleados, ¿no? Que el storytelling sea en primera persona, no solo compartir discursos corporativos o en tu perfil de LinkedIn que solamente haya publicaciones de la organización, sino principalmente humanizar la propuesta de valor, y esto es potenciar en las redes sociales internas y externas la voz de los empleados, ¿no? El segundo sí que ustedes ven por ahí es el de la adaptabilidad. La adaptabilidad tiene que ver con la personalización, fundamentalmente con diseñar estrategias adaptadas a las necesidades de cada segmento o de los diferentes segmentos que tenés, y por eso esta etapa diagnóstica es fundamental para entender qué arquetipos tenés en tu organización para poder segmentar y diseñar estrategias de comunicación adaptando
a cada uno de los mensajes, sobre todo, ¿no? A cada uno de estas audiencias específicas. El tercer sí se relaciona con la conexión emocional y tiene que ver con esto de generar vínculos genuinos y empáticos con empleados, con potenciales candidatos, basándose en la empatía y en los valores corporativos. Pensar tal vez en cuáles son las causas que importan a esta organización y poder comunicarlas también, como la sostenibilidad o como la responsabilidad social, para conectar desde lo emotivo. Y el último sí, pero no menor, es el de la medición, ¿sí? Bueno, es importante también que cualquier estrategia de marca empleadora esté diseñada para tener algún driver o algunos indicadores que nos permitan medir el impacto. Pero lo primero es plantearte objetivos, es decir, si no te planteas objetivos claros es muy difícil medir, decir qué es lo que quiero lograr y para qué lo quiero lograr, va a hacer que puedas después pensar cuáles van a ser los indicadores más precisos. Por ejemplo, si en este momento tengo interés en atraer talento joven, voy a pensar en un objetivo más preciso y veré qué mido después de mi estrategia de marca empleadora. O sea, entender qué es lo que buscas, para eso poder elegir cuál es el mejor indicador. Como indicadores hay muchos que se pueden usar, algunos más quali, algunos más cuantitativos. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el feedback y con la escucha activa a través de crear espacios para poder escuchar a los empleados y a los talentos para poder ajustar las estrategias a las necesidades, encuestas de pulso, encuestas de compromiso, bueno, focus groups, como para poder metodológicamente relevar esto y revisar nuestra propuesta de valor. Organizaciones que también tienen instalado el eNPS, ¿sí? Que es un indicador que mide la disposición de los empleados y de los potenciales candidatos a recomendar la empresa como un buen lugar para trabajar. Bueno, indicadores cualitativos tenemos el tiempo para cubrir una vacante, o sea, cuánto tiempo te lleva, el costo para cubrir una vacante o el tiempo que te lleva la contratación, tasa de rotación. Le podemos medir también el índice de referencias de empleados si tenemos un programa de referidos también, ¿no? Y por supuesto todo lo que es medir la reputación en plataformas, que pueden ser plataformas de empleo para monitorear, o como Glassdoor, ¿sí? O como Hiring Room, o como LinkedIn, o en tus redes sociales internas a través de todas las métricas y analytics que nos permiten estas redes sociales internas, desde comentarios, reacciones, compartidos y demás. Y bueno, hay como muchos más indicadores. Lo importante, insisto, es medirte no solo contra la competencia, sino contra vos mismo. Es decir, cómo vas cambiando tus indicadores, pero sobre todo partiendo de tener objetivos claros para identificar qué es lo que querés medir en todo el proceso, desde la atracción hasta que las personas se van de la organización, ¿no? Y Buenísimo, vamos, ahí Vane, antes de que sí, pasemos a los no, me parece clave esto que estás diciendo de la medición constante, no esperar quizá las encuestas de clima que son una vez al año, sino poder retomar estos momentos de medición en todo el tiempo, no solo cuando uno está haciendo quizá una campaña de marca empleadora, sino aplicando la estrategia en sí que uno se está planteando. Y ahí, Vane, tenemos una preguntita. dale. Sí, te corté justo, no sé si querías agregar algo. No, te iba a decir de lo que decías, agregando esto de que cuando uno arma un plancito de con marca empleadora, una de las variables que ya tiene en cuenta en ese diseño previo es esto de ya ir pensando en esos indicadores. Y al pensar en esos Wow. indicadores o metodologías, también con qué frecuencia lo vamos a implementar, ¿no? La medición. Tal cual, tal cual. Ahí nos preguntan, ¿cómo se recomienda hacer la selección de los embajadores de marca? Es muy buena la pregunta. Hay como diferentes metodologías que se utilizan. Voy a tratar de ser sintética. Bueno, digamos, uno puede en principio generar una autopostulación, es decir, convocar a que los empleados, sabiendo de qué se trata, explicando de qué trata el programa de embajadores de marca, cuál es el objetivo, cuáles son las tareas de este embajador de marca, por ponerlo en esos términos, y cuál sería el perfil más o menos que buscamos, se autopostulen. Y después uno podría después seleccionar de esa autopostulación quienes cumplirían mejor con ese rol, sería una de las posibilidades.
Otra de las posibilidades es el que los compañeros puedan votar o elegir a quién creen que puede representar mejor a la voz de su área, su sector, su región, como embajador de marca. Y por supuesto la persona tiene que aceptar ser parte. Y la última es pedirle a los líderes colaboración para que nos ayuden a poder identificar quiénes podrían ser estos embajadores de marca, ¿no? Estas son como en general las metodologías que se utilizan. Todas tienen sus ventajas y sus desventajas, pero cualquiera de ellas bien implementada sería un mecanismo como para identificar los embajadores de marca que sean referentes con este concepto después de que todos tenemos que terminar siendo embajadores de marca en una organización, ¿no? Sí, tal cual. Si me permiten, ahí me gustaría agregar a lo que dice Vane, porque está creo que en el fondo, además de las metodologías, no se puede construir una red de embajadores si no tenés previamente dentro de tu cultura la posibilidad de hacer que las personas se sientan seguras para poder arriesgar, para poder opinar, para poder mostrarse quiénes son, ¿no? El concepto de seguridad psicológica con el que se viene trabajando ya hace algunos años y demás, que bueno, lo hizo tan famoso Amy Edmondson, básicamente tiene que ver con eso, es cómo podés ser vos quien sos, haciendo tu aporte desde el lugar, desde tu diversidad, desde todo tu ser, y así poder hacer ese aporte para la organización. Si no contamos con eso, el resto de las iniciativas que podamos llevar adelante pueden correr riesgo de caerse porque en definitiva no estamos dando espacio para la contribución. Y fíjate, Dami, que lo que planteas está buenísimo porque estamos hablando de un tema de cultura. ¿Está nuestra cultura preparada para esto? Entonces, o necesitamos ir hacia ese contexto de seguridad psicológica que tal vez no estamos en este momento preparados, ¿no? Sí, y ahí es muy importante a veces no quedarse con esto de comunico al final, ahora no estoy preparado y quizá qué empiezo a hacer y es como que siempre la marca empleadora queda capaz para último momento porque la cultura todavía tengo un trabajo para hacer. Hacer ese trabajo de cultura puede empezar hoy mientras vamos trabajando con esa transparencia, lo que vamos comunicando como un proceso de construcción. No hace falta esperar a ser perfectos para salir a hacer un poquito de marca empleadora. Eso también me parece clave de lo que vienen contando. Ahí te dejo, Vane, para los no, y les invito a todos las personas que están escuchándonos a que puedan ir dejando sus preguntas también si quieren, mientras Vane va haciendo el cierre con los no. Bueno, vamos a los no, que obviamente muchos no son por contraposición a los sí, pero que tienen que ver en principio con las promesas vacías, es decir, ojo con hacer promesas o propuestas que no reflejen realmente la realidad o tu cultura del día a día, porque la disonancia entre lo que prometes y lo real va a generar experiencias negativas y va a dañar la reputación, o sea, te va a generar todo lo contrario. Fíjate qué estás haciendo, qué puedes hacer, que después la comunicación pueda acompañarlo. En segundo lugar, ojo con el enfoque que sea exclusivamente transaccional, porque hay organizaciones que siguen pensando que marca empleadora es tener relación con salarios y beneficios, y como estamos viendo es mucho más que un tipo de relación transaccional y no tenemos que cuidar los aspectos más importantes, que son los emocionales y los culturales, que van a hacer la diferencia y nos van a mover la aguja realmente en términos de marca empleadora. El tercer no tiene que ver con la comunicación unidireccional, es decir, estuvimos hablando mucho sobre escuchar la voz de los empleados, sobre abrir espacios para que la gente pueda expresarse, tanto candidatos como empleados, provocar el feedback, generar iniciativas para escuchar en las redes sociales, en las plataformas como LinkedIn, como Glassdoor, como TikTok, depende a qué público te vas a dirigir para generar reputación. Y por último, no a la cultura de microgestión, que es un poco lo que recién Dami decía, la cultura de microgestión es lo contrario a un contexto de seguridad psicológica, es decir, es una cultura donde hay exceso de control que desmotiva a los empleados, que genera desconfianza, donde los empleados no se sienten que tienen la posibilidad de poder expresarse libremente sin ser censurados o que las voces de las personas valen. Y esto hay que explicitarlo y hay que generar esas iniciativas y esos espacios para dar protagonismo a las personas y no ir a una cultura de microgestión, ¿no? Ese sería como el último no que puedo presentarles. Así que bueno, eso es un poquito lo que tenía previsto para mostrarles en el día de hoy.
por supuesto, cualquier pregunta, cualquier duda, estamos acá para poder ayudarlos. Está buenísimo, la verdad, muy rico todas las experiencias y lo que saben de marca empleadora para compartirlo. Me parece muy bueno todo esto de la seguridad y esta microgestión. Siempre está en el objetivo de hacer y generar organizaciones más felices, con más comodidad, digamos, y que la gente se pueda sentir segura, cómoda y generar ese impacto positivo, ¿no? Con todo el trabajo que hacemos a diario desde comunicación interna, marca empleadora, recursos humanos y demás. Siempre el fin último es un poco ese, ¿no? Para hacer espacios de trabajo más felices, más colaborativos, con más apertura y escucha. Ahí, bueno, les agradezco estar presentes hoy. Como decía Vani recién, están los contactos de los tres, estamos por LinkedIn para seguir aprendiendo, debatiendo sobre estos temas. Así que estamos ahí para cualquier duda o comentario que quieran hacer. Y muchísimas gracias por estar todos hoy acá presentes y escuchándonos todos, todas. Así estuvo muy bueno poder contar con la presencia de ustedes hoy acá. Gracias, muchas gracias por el espacio y seguimos conversando por donde quieran, por las redes, por acá. Gracias a todos. Muchas gracias, un beso grande para Vane también. Muchas gracias.